Hola amigos, bienvenidos, buenos días, buena tarde, buenas tardes. Bienvenidos a un día más, a otro de los webinars de Risco. Estáis llegando poco a poco porque acabamos de iniciar la transmisión. Veo que siguen todavía conectándose algunos de los asistentes. En cualquier caso, hoy tenemos poco tiempo, tenemos nada más que una hora. No quiero perder mucho tiempo con la presentación, así es que vamos a empezar un momento antes. Creo que ya tenemos alguna confirmación de que se ve y se escucha. Ahora deberéis estar viendo mi pantalla con la diapositiva de inicio de la presentación. Y espero que me estéis escuchando. Ok, perfecto. Gracias, Edison. Juan Carlos, muchas gracias. Ya tenemos confirmación de que se ve y se escucha. Ok, pues mi nombre es Francisco Álvarez, soy Senior Service Engineer de Risco Group en España. Y bueno, el curso de hoy pues está enfocado a instalación de Wacom Pro. Vamos a hacer primero una pequeña presentación que vamos a utilizar a modo de introducción pues para explicaros un poco las características que de otro modo pues sería más complicado, ¿no? Entonces no quiero perder mucho tiempo en esa parte, aunque es una presentación bastante larga, pero bueno, en cualquier caso, cualquier duda que podáis tener sobre esta presentación, pues la podemos ir viendo. Luego después conectaremos una cámara para que veáis el panel en directo y bueno, que veáis un poco pues, el manejo por teclado y cómo se hace una primera instalación y el inicio de la central, etc. Ok, pues vamos con ello. Si en algún momento hubiese algún tipo de problema, no me escuchéis bien, que no se vea la pantalla, la cámara que se detiene o alguna cosa así, por favor avisadme para resolverlo lo antes posible. Antes de comenzar, dos cosas. En la parte de documentos de la plataforma de GoToWebinar está cargada la presentación por si la queréis descargar para revisarla después con calma o para tomar notas, etc. También os comento que el curso se va a estar grabando, con lo cual, con el mismo enlace con el que accedisteis para registraros en el curso, podéis volveros a registrar una vez que hayamos terminado para repetirlo, o sea, para volver a hacer para revisar la grabación. O si queréis compartir ese enlace con alguien para que pueda asistir después en diferido a la grabación, pues lo podéis hacer sin ningún problema. De hecho, os invito a que lo hagáis. De acuerdo, si tenéis durante la presentación, pues en la plataforma tendréis una herramienta para lanzar preguntas, o sea, podéis escribir ahí y iré haciendo pausas poco a poco para cada poco tiempo para revisar las preguntas que vayan surgiendo y contestarlas pues para que sirvan un poco para todos, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, correcto. Ok, pues comenzamos. Bueno, primero es, así a modo de resumen, un poco para entender de qué tipo de central estamos hablando. Wacom Pro es una central de 32 zonas vía radio, aunque se pueden añadir también algunas zonas cableadas mediante un expansor de 4 entradas y 4 salidas. Admite 3 particiones, 3 sirenas, 3 teclados, ¿de acuerdo? Así que podemos configurarlo como queramos, en partición, teclado y sirena independientes o sirena, una sola sirena para todo el sistema, un solo teclado, 2 teclados, como lo queramos hacer, o todo en la misma partición. En cuanto a módulos de comunicaciones, admite todas las comunicaciones actuales que tenemos en Risco. IP cableada, IP Wi-Fi, 2G, 3G y 4G. ¿De acuerdo? Esto es así un poco a grosso modo. Y luego, bueno, la parte importante, que es lo que diferencia esta central de otras, es que admite 8 detectores con cámara, 8 detectores PIRCam. Ahora después los veremos también. Su vía radio es bidireccional.
lo que significa que es compatible con toda la gama de detectores, bueno, de transmisores, mejor dicho, bidireccionales o unidireccionales, ¿vale? Con cualquiera de ellos sería compatible. Todos los que tenemos actualmente, bueno, ahí veis en pantalla unos cuantos, supongo que faltará alguno, pero en principio Wacom Pro sería compatible con cualquiera de ellos. Bueno, a nivel de conexión con la nube, simplemente esto es un poco pues, a modo de recordatorio, admitiría pues, la integración que tenemos en la nube con otros dispositivos, como pueden ser cámaras IP o dispositivos de automatización, o con otros elementos que van a ir llegando en el futuro, como pueden ser videoporteros, etc. Esto sería un poco a nivel de la nube, es decir, es una central conectable a la nube como cualquiera de las otras centrales que tenemos actualmente. Bueno, por la parte trasera, aquí no se ve en la diapositiva, pero lo que llevaría es un soporte que es el que va fijado a la pared, que digamos que taparía lo que estáis viendo ahora, y cuando soltamos ese soporte lo que nos queda en la mano es lo que tenéis en la diapositiva. Entonces, como veis, la central va completamente encapsulada para que no haya posibilidad de tocar una parte electrónica y averiar algo por manipulación. ¿De acuerdo? Va completamente cerrada. Y lo que tenemos son los sockets en la parte superior para el módulo IP, en la parte inferior para el módulo GSM GPRS, y luego, bueno, ahí veis también que tiene pues, el interruptor de tamper que hace contacto contra una pestaña que sobresale en la parte trasera, en el soporte de pared. Veis ahí también el cajeado para la sirena que lleva incorporada. Y bueno, en la parte de abajo a la derecha sería por donde entrarían los cables, ¿no? El cable de red en su caso, o el conector de 220, etc. ¿De acuerdo? Los módulos GSM e IP también van encapsulados, de forma que tampoco los módulos tenemos posibilidad de tocar nada y que podamos estropearlo o romper un componente, desoldarlo, etc. Entonces, se pincharían directamente sobre la central y quedaría todo completamente protegido. Los módulos de esta central son lo que conocemos como multisocket o multicanal. Es decir, el mismo módulo, por el mismo canal, podemos transmitir a varios sitios diferentes. Es decir, la central podría estar conectada a través de un solo canal, bien sea IP o bien sea GPRS, sí, he dicho bien sea IP o bien sea GPRS, puede transmitir a la nube y a la vez está transmitiendo directamente a la central receptora de alarmas o enviar email o transmisiones a los números privados, estar conectada con el software de configuración, con un software de integración, es decir, podemos establecer por un solo canal diferentes comunicaciones. Eso tanto en el módulo IP como en los módulos 2G, 3G o el 4G que va a salir muy pronto, ¿vale? Va a salir en breve. Al ser multisocket, también nos permiten configurar un canal de respaldo en la transmisión a la nube. Es decir, podemos configurar la nube para que se conecte por IP como canal primario y por GPRS como canal secundario, o al revés, GPRS como primario, IP como canal secundario. Son las dos características principales de los módulos multisocket. En la parte frontal, lo único que vemos, lo que nos llama la atención son estos tres LED que nos indican la alimentación, estado del sistema y estado de las comunicaciones. En la alimentación, el estado normal de todos ellos es verde, ¿no? Cuando todo está en reposo y todo funciona, pues estarán encendidos en verde. Y luego depende del color en que se enciendan o el parpadeo, pues nos indicará unas cosas u otras. El LED de alimentación, por ejemplo, si parpadea, pues nos está indicando que tiene un problema de batería o de 220. Bueno, el LED de estado, pues si está el sistema armado, pues encenderá en rojo. Todo esto, esa tabla que veis ahí es extraída del manual de la central, así que tampoco vamos a perder mucho tiempo en explicar una por una todas las opciones. Si tenéis alguna duda, la podéis preguntar y lo vemos, pero en principio, simplemente para indicaros eso, que viendo cómo se encienden esos LED, pues vamos a poder ver en qué estado se encuentra el sistema. Bueno, luego nos encontramos también en la parte de abajo a la izquierda una tapa que
quitando esa tapa nos da acceso a diferentes elementos. Por un lado, el conector de alimentación que os comentaba antes, ¿vale? donde conectaremos la alimentación de 220. Tenemos un tamper, esta tapa va protegida también por tamper, lógicamente, así que tenemos un tamper trasero y este tamper de la tapa. Tenemos el Deep Switch, que conoceréis de otras centrales, para, bueno, entre otras cosas, para resetear los códigos de usuario y de instalador. Hay un Deep Switch también para ponerlo en modo programación cuando vamos a hacer una actualización de software. Este en principio se utilizaría solamente en fábrica, ¿vale? No lo vamos a utilizar nosotros. Pero sí que tenéis que saber que en el Deep 2 de estos switch se utiliza para volver los códigos de instalador y de instalador, subinstalador y usuario, volverlos a valores de fábrica. Tenemos también, aunque está un poquito oculto, un conector para poner el cable RS232 y poder conectarlo con el PC para hacer la configuración. Y luego dos botones muy importantes, el botón Learn y el botón Reset. El botón Learn lo que nos permite es poner la central en modo aprendizaje para grabar los transmisores, bien sea teclado, bien sean los diferentes elementos, ¿no? Detectores, contactos magnéticos, etc. Después vamos a ver cómo. Y luego hay un botón también de Reset que nos permite reiniciar la central. A veces cuando hacemos algún cambio, por ejemplo, en el APN de la tarjeta SIM, o hacemos algún cambio en la red, si queremos que ese cambio se aplique inmediatamente, lo mejor y más rápido es reiniciar la central. En este caso, como la batería de la central va interna, para poderla reiniciar con la alimentación tendríamos que desenchufar el conector de 220 y abrir la central para soltar la batería. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo este botón Reset, no es necesario hacer todo eso. Simplemente mantenemos pulsado el botón 20-25 segundos y la central se va a reiniciar. Bien. ¿Qué teclado utilizamos? Bueno, en principio, teclado sería compatible cualquier teclado de los vía radio que tenemos. El específico de esta central, el que ha salido junto con ella y que tiene todas las funciones necesarias, todos los menús, etcétera, es el teclado Panda, que veis que tiene la misma apariencia, un cuadrado, una superficie plana y lisa, bueno, de la misma familia que Wacom Pro. Ese teclado se utiliza tanto para usuario como para instalador. Se puede utilizar de las dos formas, igual que los teclados anteriores que conocíamos de otras centrales, ¿no? Agility, por ejemplo, pues, que también servía para las dos cosas. También se puede utilizar con llave de proximidad, es decir, el usuario, en vez de identificarse con un código, puede tener un llavero que simplemente acercándolo al teclado, por la parte de arriba a la derecha del display, ahí está el lector de proximidad, simplemente pasando por ahí, pues se va a identificar como si fuese el código de usuario. Ese teclado lo podemos dar de alta si lo vamos a utilizar solamente para programar, pero no se va a quedar instalado, nos lo vamos a llevar, lo podemos dar de alta como teclado de instalador. ¿De acuerdo? Después veremos también cómo. Entonces, dándolo de alta como teclado de instalador, pues va a estar operativo mientras que lo estemos utilizando y una vez que dejemos de utilizarlo, una hora después se va a borrar. La propia central va a borrar el teclado, con lo cual nos lo podemos llevar tranquilamente y no va a dar fallo, no va a quedar supervisado. Por supuesto, tiene funciones tiene teclas de emergencia. Pulsando el 4 y el 6 tendríamos alarma de fuego, pulsando el 7 y el 9 tendríamos alarma de emergencia, una alarma médica, y pulsando los dos escudos, pues sería alarma de pánico, ¿no? Hay que mantener los dos pulsados a la vez durante 2 segundos. Esto es algo que se programa cuando damos de alta el teclado. Bueno, también de la familia Panda existe este mando de 4 botones que ya lleva algún tiempo en el mercado, pero bueno, seguramente muchos no lo conocéis, y es un mando bidireccional. Entonces, ¿qué significa que es bidireccional? Pues que cuando nosotros enviamos una señal a la central, el mando se queda esperando la respuesta de la central. Es decir, vamos a tener información de si esa señal ha llegado correctamente y si la operación que queremos hacer
se ha realizado o no. Por ejemplo, si estamos armando o desarmando, según el color en el que se nos encienda el LED, nos va a indicar si la operación se ha realizado o no. Si la cinta está armada, si está desarmada, etc. También todo esto, si queréis consultar el detalle, cómo tiene que encender el LED, los parpadeos y los colores, etcétera, aparece en el manual del mando. Simplemente recordar eso, que la diferencia de este mando de 4 botones con respecto al mando de 4 botones que tenemos también, que teníamos ya anteriormente y que sigue estando en catálogo, es que este es bidireccional. Bueno, en cuanto a verificación de alarmas, como os decía antes, la central por sí misma admite los transmisores con los detectores con cámara, los PIRCam, tanto los iWave de interior como los Beyond de exterior. Bueno, estos son detectores que ya teníamos en el catálogo y que esta central también los admite. Y luego, conectada con la nube, podemos asociar cámaras IP para, cámaras IP y grabadores NVR, como veis ahí, para poder asociar también imágenes de estas cámaras a las alarmas o los eventos que ocurren en la central. Esto sería, digamos, estas cámaras IP o este grabador no va conectado a la central, sino que iría asociado en la nube, en descocloud.com. Bueno, llevamos un rato hablando. Dejadme que haga una pausa a ver si tenemos alguna pregunta. Ok, parece que de momento está todo claro. Bueno, vamos con la instalación, aunque luego después lo quiero enseñar directamente con una central para que lo veáis. Volvemos a la parte trasera de la central. Ya digo que nos quedaría el soporte de pared, que aquí no está en la diapositiva. El soporte de pared se quedaría montado en la pared, sujeto, y lo que nos llevaríamos en la mano sería la central, tal como la veis ahí, por la parte de atrás. Entonces, lo que teníamos que hacer, lo primero, sería montar los módulos de comunicaciones que vayamos a tener, el módulo IP, el módulo GPRS. Esto lo recomendable es hacerlo con la central desconectada, pero está protegida para que podamos hacerlo en caliente, es decir, con alimentación. Porque, lógicamente, una vez que hemos encendido la central, si tenemos que cambiar algún módulo, ponerlo o quitarlo, no vamos a necesitar tener que abrir la caja para soltar la batería. Es decir, la central, una vez que la hemos encendido con 220, dependiendo de la autonomía de la batería, pues va a seguir encendida durante un tiempo. Así es que no es necesario tener que apagarla completamente para poner o quitar los módulos, ¿vale? Lo podéis hacer con precaución, lógicamente, intentando que no haga ningún cortocircuito, pero en principio no hay ningún problema para hacerlo con la central encendida. Recomendaciones de instalación. Lógicamente, montar la central es una central vía radio, es inalámbrica, con lo cual siempre sabéis que los sistemas inalámbricos, pues uno de los inconvenientes que tienen, una de las características, es la cobertura. Así es que lo mejor es buscar un sitio céntrico en la instalación, de forma que tengamos todos los detectores pues, a unas distancias pues, más o menos normales, ¿no? Que no tengamos ningún detector, uno muy cerca y otro muy lejos, ¿no? Entonces, intentar poner la central dentro de las posibilidades, lógicamente, de cada instalación, pues lo más centrada posible. Lógicamente que tengamos alimentación cerca, que tengamos conexión a la red, bien sea por cable o bien sea si es wifi o GPRS, pues que tengamos cobertura. Importante, buscar una ubicación para la central que esté lejos de interferencias y cuidar con las interferencias porque hay muchas que no somos conscientes. ¿Vale? Por ejemplo, el router wifi es una fuente de interferencias muy potente. Ahora ya cada vez se utiliza menos, pero los transformadores que utilizaban los fluorescentes antiguos pues también emitían muchísimo ruido. No sé, la televisión, muchas veces escondemos la central detrás de la televisión y la televisión es una fuente de interferencia grandísima, así que bueno, hay que tener muy presente todo este tipo de cuestiones. Y por supuesto, todo eso hacerlo compatible con que sea una ubicación segura, es decir, que no esté la central a la vista de cualquiera que pase por allí y que después cuando vaya a entrar a robar, pues sepa directamente dónde tiene que ir para arrancar la central e inutilizarla. También es muy importante, a ver, creo que tenemos alguna pregunta. Sí. Bueno, hay dos preguntas muy similares, que como digo yo siempre son la pregunta del millón. ¿Qué rango de cobertura tenemos?
¿vale? De hecho, una de las preguntas es directamente le preguntan por en campo abierto. En campo abierto, pues dependiendo del transmisor, lógicamente, porque no todos tienen la misma potencia, pero podemos estar hablando de unos 100, 150, 200, hay algún incluso que podría llegar a 300 metros en campo abierto. ¿Qué significa campo abierto? Pues en un sitio ideal, sin ninguna fuente de interferencia, sin ningún obstáculo, en condiciones ideales. Ya sabemos que la vida real nunca es así de ideal. Entonces, en una instalación, pues las distancias es imposible estimarlas. La única forma es ir a la instalación y hacer pruebas, porque va a depender del tipo de construcción, si los muros son más gruesos o más delgados, si son de piedra o son paredes de pladur, por ejemplo, con una estructura metálica entre medias. Depende de muchísimas cosas. Si tiene que atravesar un transmisor, desde el transmisor hasta la central, y no tiene que atravesar ningún muro, o tiene que atravesar 7 muros diferentes, y además muros gruesos, los atraviesa perpendicular o los atraviesa en diagonal. Todo ese tipo de cosas van a influir. Así que es imposible contestar esa pregunta con certeza. La única forma es ir a la instalación y probar. Pero si seguimos estas recomendaciones que os estoy diciendo aquí, normalmente en instalaciones tipo, que no sean tampoco demasiado complejas, no sé, un palacio de 1000 metros y que tengamos un transmisor no sé, a 150 metros de la central, atravesando 2 sótanos y bueno, instalaciones normales, una casa, un domicilio, un negocio, se puede montar sin problema. Esto que aparecerá en la pantalla es muy importante. También solemos esconder la central o bien en sitios muy altos cerca del techo o muy cercanos al suelo, porque es más fácil de ocultar detrás de un mueble o ocultar en el falso techo, etcétera. En esos sitios, al estar tan cerca del nivel del suelo o del nivel del techo, la señal se distorsiona y no llega con tanta cobertura como llegaría si lo ponemos a una distancia media, como dice en la diapositiva, pues a una altura de al menos 1,2 metros del suelo y del techo. ¿Vale? También tiene que estar alejada del techo. Tenemos que guardar también distancia de al menos 1 metro con fuentes de interferencia, como decía antes. Equipos de música, aire acondicionado, cualquier tipo de transmisión inalámbrica, como puede ser el termostato que tenéis en la diapositiva, ¿vale? Ordenadores, sobre todo el punto de acceso wifi es una fuente muy importante de interferencias, y también de objetos metálicos grandes, como puedan ser archivadores, como esto que tenemos aquí, ¿no? Estanterías de estas industriales, ¿no? De almacén. También todo eso nos puede robar mucha señal. Bueno, en el teclado, en el display, tenemos una serie de LED, bueno, perdón, una serie de iconos que nos indican el estado del sistema. Tenemos un candado que nos indica el armado, si está armado total o está desarmado, estaría cuando está apagado. Si parpadeas, que estamos en tiempo de entrada o salida, si parpadeas despacio, si parpadeas rápido, sería alarma. Tenemos el típico candadito dentro de la casa que sería el armado parcial. Bueno, la V está de validación, que indicaría que el sistema está listo, que está listo para alarmar. Triángulo de avería, lógicamente, nos indica problemas, un tipo de problema, puede ser un fallo de red, un fallo de IP, cualquier tipo de problema que tengamos en el sistema. El martillo, que es el símbolo que nos identifica condición de tamper. Y por último, un icono que antes no teníamos en otros teclados, que es el de la nube. Si está encendido, significa que la central está conectada con la nube. ¿De acuerdo? Si parpadea, es que está tratando de conectarse, y si está apagado, es que no la tenemos configurada. ¿Vale? O sea, si está apagado, es que la central ni siquiera intenta conectarse porque no está configurada. El manejo de las teclas es muy sencillo. Si habéis manejado otras centrales nuestras, incluso bueno, de otros fabricantes, porque al final somos todos muy parecidos en este sentido, lo vais a manejar perfectamente. La tecla de abajo de la izquierda es la que llamamos la tecla de menú o la tecla para salir, para volver hacia atrás. Cuando queremos entrar en el menú, pulsaremos esa tecla y después pondríamos nuestro código, tanto de código de usuario como para entrar en el menú de instalador. Si queréis ir tomando nota, abajo tenéis los códigos predeterminados de esta central.
El código de instalador 0132, el de usuario principal 1234. Luego lo que sería la tecla Enter en el ordenador, pues para guardar un dato, para validar, es la tecla de OK que tenemos abajo a la derecha, que es el candado abierto, desarmado. Arriba en el centro tenemos los cursores para movernos adelante y atrás, o derecha e izquierda. Cuando tenemos que cambiar un valor dentro de una lista, por ejemplo, pues cuando tenemos varias opciones que tenemos que seleccionar y queremos ir pasando por esas opciones, pues utilizaríamos el armado parcial. Aquí no lo pone, pero bueno, el armado parcial nos movería en un sentido la lista y la tecla opuesta, que sería el armado total, la que está en la parte de arriba a la derecha, nos movería la lista en el sentido contrario. ¿Vale? Sería como para ir hacia atrás. Y luego vamos a utilizar también la tecla 0 para salir de programación. Cuando queremos salir de programación, primero pulsamos la tecla menú para ir hacia atrás hasta el primer nivel de menú y cuando llegamos ahí, que ya vemos que no avanza más, pues entonces pulsaríamos 0 OK para salir de programación. Ahora después lo vais a ver en la central que tengo aquí. Bueno, para dar de alta el teclado tenemos dos opciones. Una opción es que el teclado se vaya a quedar montado en la instalación y va a ser un teclado de usuario permanente. Y la otra opción es que el teclado, o sea, nuestro teclado de programación, no se va a quedar en la instalación porque el cliente no quiere teclado o va a tener otro tipo de teclado sin pantalla, pero nosotros necesitamos dar de alta este para poder programar. Entonces lo podemos dar de alta como teclado de instalador temporal, que es lo que os comentaba antes, que si lo damos de alta como teclado de instalador, el teclado no se supervisa y cuando ha pasado una hora desde que hemos salido de programación, es decir, desde que dejamos de trabajar con la central, pues el teclado se va a borrar automáticamente y ya no nos va a dar ningún tipo de fallo. Perdón, se me acaba de ir la pantalla. Un segundito. Bueno, disculpadme que se me ha quedado la pantalla. Vamos a ver ahora. Ahora. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, los dos se pueden hacer con el botón Learn del frontal, ¿vale? Que os comentaba antes, que tenemos acceso quitando esa tapita que tenemos en el frontal. Si hacemos una pulsación corta del botón Learn, ponemos la central en modo aprendizaje, pero para grabarlo como teclado de instalador. ¿De acuerdo? Entonces pulsaríamos los dos candados de la central, del teclado, perdón, y lo grabamos como teclado de instalador. Si en vez de eso hacemos una pulsación larga, más de 5 segundos, pondríamos la central en modo aprendizaje, en modo normal de aprendizaje para cualquier dispositivo, y entonces lo que estaríamos haciendo es grabar el teclado como teclado de la instalación. Ahora después, cuando veamos la central, lo vamos a ver. Entonces, bueno, como se supone que estamos arrancando la central por primera vez, cuando grabemos el teclado, lo primero que nos va a hacer es pedir que seleccionemos el idioma. Entonces, pues nada, simplemente seleccionamos el idioma que queramos ponerle, después nos pedirá el código de usuario ya para entrar al menú y ya poder empezar a programar. Esto, en este caso, la secuencia que nos indica aquí es una secuencia muy específica cuando lo estamos haciendo la primera vez que lo sacamos de la caja. Si el teclado lo grabamos en otro momento y la central ya está programada o queremos grabar un segundo teclado, la secuencia no va a ser exactamente como pone aquí, ¿vale? Pues simplemente, bueno, que os sirva un poco de referencia. Creo que tenemos alguna pregunta nueva. Si alguien pregunta por aquí por la presentación, lo dije al principio, la presentación la tenéis disponible en la parte de documentos de la plataforma GoToWebinar, que tenéis a la derecha, hay un apartado que pone documentos y ahí la podéis descargar para poderla consultar en cualquier momento. Vale, esto lo os comentaba para grabarlo como teclado permanente. Pulsando la tecla Learn, 5 segundos. Entonces, si lo hacemos de esta forma,
poner la central en modo aprendizaje pulsando 5 segundos, además del teclado podemos grabar también el resto de dispositivos. Entonces lo que va a hacer es irlos grabando de forma secuencial. Si vamos a grabar varios detectores, varias zonas, pues el primero que grabemos será la zona 1, el segundo la zona 2, el tercero la zona 3. Bueno, va a ser secuencial según lo vayamos haciendo. Una vez que hemos grabado el teclado nos va a pedir el idioma. Y una cosa importante que comento siempre es que asociado con el idioma se carga el ID de cliente. No sé si a algunos os sonará de otras centrales, de Agility o de ISIS, por ejemplo, de Prusis Plus. El ID de cliente es la plantilla de valores predeterminados de la central. Entonces es lo que, en otros sistemas o muchos lo conoceréis como código de país. Es simplemente una plantilla de valores predeterminados que se ha elegido en cada país, donde pues, se especifica por los tiempos de entrada-salida, tiempo de sirena, códigos de usuario, de instalador. Cada país ha podido elegir códigos, etc. Una configuración diferente. Así que es importante que elijamos el idioma correcto porque a ese idioma se va a asociar la plantilla que nos interesa. En nuestro caso, generalmente vamos a utilizar la plantilla 0SP. Es la plantilla 0 para España, es la que se creó para España, pero en general es la plantilla que utilizamos pues, tanto en España como Portugal, como en todos los países de Latinoamérica. ¿De acuerdo? Esto es lo que os estaba comentando. Y entonces, importante, ya insisto, si configuramos el idioma mal, si la ponemos, por ejemplo, la central en inglés, la plantilla que nos va a coger no va a ser 0SP, va a coger 0EN. ¿Vale? O imaginaros si ponemos otros idiomas, ¿no? Entonces, podría ser que alguno de esos idiomas que hayamos elegido, los códigos de usuario y de instalador no sean los mismos que conocemos para la plantilla de España. Así es que vamos a tener que perder un rato en averiguar cuáles son los códigos, ¿de acuerdo? Para evitar eso, configuráis el idioma español, os cogerá el ID de cliente 0SP y así nos aseguramos que los códigos predeterminados son los que habéis visto antes. 0132 el código de instalador y 1234 el de usuario. Además del teclado, pues continuaríamos dando de alta al resto de dispositivos. ¿Vale? Cada uno se hará de una forma diferente, pues pulsando, aquí tenéis un resumen, creo que no estarán todos, ¿vale? Pues dependiendo del dispositivo que sea, pues se hace de una forma o de otra. Con el tamper, con los botones, etcétera, ¿vale? Y los iríamos dando de alta por modo de autoaprendizaje. Una vez que lo tenemos dado de alta, lo que deberíamos hacer es medir el nivel de señal para comprobar si realmente esos transmisores que hemos dado de alta pues, nos funcionan bien o no nos funcionan bien. Aquí os hago un comentario. Normalmente cuando damos de alta los transmisores vía radio, lo fácil es sentarnos en una mesa en la instalación cerca de la central y entonces colocar todos los detectores y vamos abriendo uno detrás de otro. Entonces, claro, la central escucha los transmisores con una determinada potencia, ¿de acuerdo? Y los graba. Pero después cogemos cada uno de esos transmisores y lo llevamos a su ubicación. ¿Vale? Uno estará 2 plantas más arriba, el otro se quedará en la misma sala, el otro lo llevaremos al otro extremo de la instalación. Entonces, cuando lo llevamos al otro extremo de la instalación, pues la señal que va a llegar hasta la central es mucho menor que la que teníamos cuando lo grabamos. Pero eso la central no lo sabe, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos a la central que lo sepa? Pues utilizando la calibración. Una vez que tenemos el transmisor en su ubicación definitiva, calibramos el vía radio, entonces la central se va a adaptar a las señales de todos los transmisores y además a los transmisores que son bidireccionales les va a decir cómo tienen que transmitir, si tienen que aumentar la potencia o la pueden reducir porque se escuchan perfectamente. Así que es muy importante, después de colocar todo en su ubicación definitiva, tanto la central como los transmisores, hacer una calibración del vía radio. De hecho, la calibración la podéis hacer en cualquier momento. Si vais después de 6 meses o un año después a hacer un mantenimiento, pues no va a pasar nada porque hagáis de nuevo la calibración y si ha habido algún cambio en la instalación que han montado, pues no sé, los equipos de o han puesto muebles o cualquier cosa y pueden estar interfiriendo, pues hacer la calibración lo único que va a hacer siempre es mejorar la situación, nunca la va a empeorar. Importante que midamos el nivel de ruido de fondo. ¿Vale? El nivel de ruido de fondo se refiere al ruido que escucha el receptor.
Si donde hemos puesto la central vemos que hay mucho ruido, pues es el momento de buscar una ubicación con menos ruido. Así que, muy importante, medir el nivel de ruido. ¿Por qué? Pues lógicamente, pues esto es como el sonido. Cuanto más ruido tengamos, más difícil nos va a ser escuchar los sonidos que queremos escuchar, ¿no? Si estamos escuchando música y hay mucho ruido, pues la música no la escuchamos bien, ¿no? Así que vamos a colocar la central en el sitio donde menos ruido tengamos. El valor recomendado es por debajo de 30. Yo diría, bueno, una instalación normal suele estar en torno a 10, entre 10 y 20. ¿Vale? Es el nivel de ruido normal de una instalación estándar. Por encima de 20 ya es una instalación ruidosa. Por encima de 30, pues tenemos que plantearnos seriamente buscar otra ubicación o descartar una instalación vía radio. Si es una instalación donde en todos los puntos tenemos el mismo nivel de ruido, tenemos un ruido muy alto, pues a lo mejor tenemos que descartar la instalación vía radio y hacerla cableada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí en la gráfica lo vemos, tendríamos el nivel de ruido por debajo de un nivel y tenemos que asegurarnos que ese nivel de ruido esté siempre por debajo de la señal de transmisión. Bueno, mejor dicho, al revés, que la señal de los detectores llegue a la central con más amplitud que el ruido que tengamos, ¿no? Porque si no, lógicamente, la central no los va a poder escuchar. ¿De acuerdo? Sería un poco esto. Podemos hacer también un test de comunicación. ¿De acuerdo? Bueno, lo que hemos visto ahora es el nivel de ruido que mediríamos en el receptor. El test de comunicación lo que mide es el nivel de señal de los transmisores. Entonces, así nos vamos a hacer una idea de si tenemos un ruido muy alto y tenemos algún transmisor que la señal es muy baja, pues nos haremos una idea de que ese transmisor probablemente en algún momento nos va a dar problemas. Así que es importante hacer el test de comunicación. El nivel de ruido, como decíamos antes, lo recomendable sería 10, bueno, lo normal 10-20, siempre intentando que esté por debajo de 30, por encima de 30 no es recomendable, y el nivel de señal, cuando hacemos el test de comunicación, lo recomendable es que esté por encima de 40. Siempre más por encima, o sea, cuanto más por encima, mejor. Si dejamos algún transmisor muy cercano a 40, es posible que en ese momento que estamos haciendo la prueba esté bien, pero si en algún momento, por lo que sea, porque han cerrado la puerta de garaje que es metálica o porque, no sé, porque de repente han encendido alguna máquina o algún equipo que mete más ruido en la instalación, pues a lo mejor ese 40 que teníamos se nos queda corto y empezamos a tener problemas de supervisión de ese transmisor. Así es que siempre, mínimo, 40 es lo recomendable, pero siempre cuanto más por encima de 40 esté, mejor. Bueno, lógicamente, como dice la diapositiva, para poder medir ese nivel de señal, hemos tenido que enviar una transmisión. Tiene que haber habido una transmisión previa para que la central pueda hacer el test de señal. Si no lo ha habido, pues lo hacemos en ese momento. Bueno, ¿dónde lo tenemos? Creo que en la diapositiva anterior también estaba, ¿vale? Me lo he saltado, sí. ¿Vale? El nivel de ruido lo tenéis abajo, en la parte de abajo a la derecha. La ruta que tenéis que seguir en los menús para poder llegar hasta esa opción. En el menú de instalador, es decir, tenemos que entrar con el 0132, tecla menú 0132, OK, diagnósticos, central, nivel de ruido, calibrar. Y para hacer el test de comunicación de los transmisores, pues sería en el menú de instalador también, diagnósticos, zona, test de comunicación. La diferencia entre el test de comunicación y el nivel de ruido tiene que ser siempre como mínimo de 10, como mínimo, ¿vale? Pero ya digo, si seguir las recomendaciones que os dije antes, estaríamos muy por encima de esa diferencia. Estaríamos por encima de 20 o más. Es decir, nivel de ruido no es recomendable acercarnos a 30. Si el nivel de señal estamos por encima de 40, pues ya tendríamos esa diferencia de 10%. La cobertura GSM, bueno, el nivel de señal que nos va a dar es la señal del canal de voz del GSM. ¿De acuerdo?
nos da una idea aproximada de cómo está la señal, pero que tengamos señal GSM, tenéis que tener en cuenta que no tiene relación directa con que tengamos datos. ¿Vale? O sea, nos quiere decir que si la tarjeta está habilitada los datos y todo funciona y está conectado a la PN, si la calidad de la red GSM es buena, pues también tendremos una calidad de datos buena. ¿De acuerdo? Pero no porque tengamos señal GSM, si hemos configurado mal el APN, pues no tendremos conexión con la red de datos. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque muchas veces se confunde el nivel de señal GSM con la conexión a la APN, ¿vale? A la red de datos. Son cosas diferentes, aunque están relacionadas, pero son cosas diferentes. Como decía, esto es como el móvil, ¿vale? Pues en el móvil sabéis que tenemos 5 rayitas. Si tenemos las 5 rayitas encendidas, pues significa que la señal es perfecta. Si tenemos 4, pues todavía está bien. Si tenemos 3, probablemente tendremos alguna interrupción en la conversación. Y si tenemos 2, lo más probable es que no seamos capaces de hablar o de mantener una conversación normal. ¿Vale? Pues aquí ocurre lo mismo. Valor recomendado, en la diapositiva os dice por encima de 2, yo directamente os diría que el valor recomendado es 3 o más. ¿Vale? Por debajo de 3, cualquier día que haya más humedad y baja el nivel de señal, os va a dar problemas. Así que siempre intentamos estar por encima de 3. La ventaja es que como es una central inalámbrica y con batería, pues podemos ir buscando una buena ubicación en la instalación donde tengamos el mejor nivel de señal GSM. Siempre en un compromiso con el nivel de señal que tengamos en los transmisores. Bueno, esto sería en cuanto a instalación. Lógicamente nos faltarían todos los pasos de programación, ¿vale? Sería cuestión de entrar en el menú de programación y ya configurar las zonas con el tipo correspondiente, cambiar los tiempos de zona, la transmisión a receptores si la vamos a tener, todo ese tipo de cuestiones que imagino que todos más o menos conocéis, ¿vale? Pero lo que es la parte de instalación, que es lo que os queríamos contar hoy, es esto que estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hecha la instalación, lógicamente con las programaciones correspondientes a cada zona, etcétera, tendríamos que hacer el diagnóstico del sistema, que es lo que ya hemos visto, y además habría que hacer el test de paseo, ¿vale? Para asegurarnos, pasar por delante de cada detector para asegurarnos que funciona. Entonces, bueno, vamos a enseñaros directamente la central para que la veáis en vivo. Vamos a ver si os puedo compartir la cámara. Vamos a ver. A ver, desconecto esta cámara para poder conectar la otra. Vamos a ver. Vaya. A ver, dame un segundo que se me ha desconectado la otra cámara que tenía y va a necesitar un par de minutos para poder volver a entrar. Vamos a ver si me deja. Dadme un minuto, enseguida estoy con vosotros, no os vayáis.
Ok, pues ya tenemos aquí la cámara. Bueno, creo que la veis bien, sí, la estáis viendo bien. Ok, bueno, pues lo que tenemos aquí es la central, ¿de acuerdo? La veis que en este caso la tenemos montada con su soporte de pared, es decir, este soporte es el que soltaríamos y esto quedaría fijado a la pared, quedaría atornillado a la pared. Esto sería la pestañita que estaría pulsando el tamper. Vamos a acercarlo un poco más para acá para que lo veáis. Pulsaríamos aquí el tamper, ¿de acuerdo? Así que es muy importante que esta tapa que tenemos aquí, esta pestaña, veis que tiene un orificio para poner un tornillo, ese tornillo tiene que estar sujeto a la pared, de forma que si nos intentan arrancar la central, esto va a quedar atrás porque se va a romper, fijáis bien que viene troquelado, se va a romper y nos va a provocar el tamper de la trasera, de la parte trasera. En este caso lo tenemos montado con un módulo GPRS 3G y un módulo IP Wi-Fi. ¿Vale? Si os fijáis, aunque la tapa tiene el cajeado para el conector RJ, ¿vale? Pero no sé si se ve en la cámara, estoy acercándolo un poco. ¿Vale? Veis que realmente no hay conector RJ, ¿vale? Porque lo que lleva es la antena Wi-Fi y está conectada por Wi-Fi. Eso sería la parte trasera, ¿de acuerdo? Luego en la parte delantera, vamos a cerrar para que nos deje dar tamper. En este caso veis que ya me está marcando aquí en rojo, está indicando el tamper. Si abrimos la tapita del frontal, ¿vale? Acabamos de activar el tamper que se pulsa también con esta pestaña que sobresale aquí. Y aquí tenemos, como vimos antes, el conector de 220, el pulsador de tamper contra esa pestaña, el huequecito con los dip switch, no sé si lo veis. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los 4 dip switch. El número 2 es el que vimos antes, que era para setear los códigos de usuario y de instalador. Luego tenemos el botón de aprendizaje y el botón Learn. ¿De acuerdo? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es volver la central a valores de fábrica, ¿vale? Y así veis cómo damos de alta el teclado. Bueno, para entrar en programación pulsamos la tecla menú. En pantalla nos pide código, no sé, pantalla muy bien, ¿vale? Pero bueno, es que es complicado que podáis ver el display tan pequeño en una cámara. Habría que buscar una cámara que pueda enfocar más de cerca y bueno, pues las cámaras que tenemos no lo hacen, pero bueno, creo que nos sirve para entendernos. Entonces, bueno, pulsamos la tecla menú, código de instalador 0132. Bueno, me está diciendo que no podemos entrar porque tenemos el sistema en alarma. Así que lo primero que vamos a hacer es desarmar, candado desarmado, 1, 2, 3, 4, código de usuario, y me dice mantener pulsado el 0 para reconocer la alarma. Mantener pulsado el 0, me indica tamper de caja. Yo ahora con las flechas puedo revisar qué otras alarmas tengo, ¿vale? Le vuelvo a dar a desarmar y ya estaría de nuevo en reposo. Veis que se ha apagado el reloj. Entonces ahora sí, vamos a entrar en programación, tecla menú 0132, ¿vale? Y aquí entonces llegamos al primer nivel de menú. Nos encontramos con menú de programación, menú diagnósticos, que es el que vimos antes en la presentación, actividades, números privados, reloj, registro de eventos, macros y volvemos a programación. Si entramos en diagnósticos, tenemos diagnóstico central, teclado, GSM, módulo IP, ¿vale? Por ejemplo, si hacemos un diagnóstico del GSM, nivel de señal, perdón, esto ha sido fallo mío, le estoy pidiendo un diagnóstico al módulo y el módulo GSM lo tengo deshabilitado en programación para que no dé error porque no tiene tarjeta SIM puesta. Vale, así que por eso no me puede mostrar. Pero bueno, vamos a ver. Por ejemplo, el módulo IP, que nos dé la dirección IP y me indica pues, que ha cogido esta dirección IP. ¿Vale? Recordad que os dije que estaba conectado, no hay ningún cable, ¿vale? Está conectado por Wi-Fi y por IP dinámica. Así que esa es la dirección que le asigna el router.
Ahí podemos ver la versión, podemos ver pues, los diferentes diagnósticos de cada uno de los módulos. Bueno, vamos a donde íbamos, que es a volver la central a valores de fábrica. Entramos en programación, nos vamos a sistema, configuración, predeterminado central. ¿Vale? Le damos OK y nos pregunta si queremos volver a la fábrica también las etiquetas. ¿Vale? Las etiquetas serían los nombres de zona, de particiones, etc. Por defecto nos dice que no y lo tenemos que cambiar así. Entonces, si acordáis que os lo dije antes, para cambiarlo así en una lista de opciones, lo hacemos con el armado parcial. Ahora tenemos el sí. Si queremos cambiar también hacia atrás, aunque en este caso solo son dos opciones, así que nos da igual movernos en un sentido o en otro, podemos cambiarlo con el armado parcial o con el armado total, que iríamos en sentido contrario. ¿De acuerdo? OK. ¿Estás seguro? Volvemos a cambiar así. OK. Bien, ya hemos vuelto a la central a valores de fábrica. ¿Queremos borrar también los dispositivos vía radio? Pues nos vamos a la siguiente opción de menú, al 2, borrar vía radio, OK. Nos pide confirmación, le decimos que sí. Okay. No sé si habéis escuchado el pitido a través del micrófono. Hemos borrado ya los dispositivos vía radio. ¿Vale? Y ahora ya sería simplemente cuestión de volver a salir yendo hacia atrás con la tecla menú y cuando ya no avanza más nos quedamos en el menú sistema, pulsamos 0, OK. Ahora está saliendo de programación. Fijaros cómo parpadean los LED, nos indica que está guardando los datos. ¿Vale? Y ya hemos salido. ¿Vale? Hemos salido, ¿de acuerdo? Y bueno, el teclado a veces se nos queda conectado durante un tiempo, ¿vale? Hasta que finalmente se da de baja. ¿Vale? Si lo dejásemos así unos minutos, terminaría porque iríamos a tocar el teclado y ya no funcionaría. ¿Vale? Probablemente si yo lo intento hacer ahora, sí me va a responder porque ha sido muy rápido. ¿De acuerdo? ¿Veis? Me sigue mostrando alarma, así que aunque lo hemos borrado, pero el teclado sigue dado de alta en el sistema. Ya digo, si lo dejamos unos minutos, dentro de poco tiempo se desaparecería. De hecho, creo que acaba de desaparecer. Sí, exacto. Ya me pone, por favor, espere, lo que significa que ya se desconectó de la central. ¿De acuerdo? O sea, ha estado conectado unos minutos hasta que se desconecta y ahora ya sería cuestión de empezar de nuevo. Entonces, vamos con lo que queríamos hacer. ¿Cómo damos de alta el teclado y el resto de dispositivos vía radio? La opción más sencilla, bueno, por supuesto se puede hacer desde dentro del menú de programación o se puede hacer a través del software de configuración. ¿Vale? Pero la opción más sencilla, sin ninguna de estas herramientas, simplemente con la central encendida, pulsaríamos la tecla LEARN y empezamos a grabar. Recordad, si queremos darle al teclado como teclado de instalador, pulsaríamos la tecla un segundo, ¿vale? Una pulsación y soltamos. Y ahora pulsaríamos las dos teclas de armado de la central, del teclado, perdón, y lo grabaríamos como teclado de instalador. ¿Vale? Si en vez de eso lo queremos dar de alta como teclado de la instalación, teclado del sistema, lo que haríamos es mantenerlo pulsado 5 segundos. Vale, no me deja porque tenemos una alarma. A ver si tenemos todavía para poderlo desarmar desde aquí. Sí, vale, todavía se mantiene la conexión. Vale, abrir caja. Ok, parece que todavía está conectado al teclado, lo cual nos ha venido bien. Vale. Lo que decía, mantenemos pulsado. Antes estábamos en alarma y por eso no me ha dejado entrar en programación, entrar en el menú de aprendizaje. No sé si habéis escuchado ese pitido que ha hecho, es un pitido de error. Entonces, ahora pulsamos en la tecla R 5 segundos. ¿De acuerdo? Y nos empieza a hacer este parpadeo secuencial. ¿Vale? Consecutivamente van a encender uno detrás de otro los LED. ¿Vale? Eso nos va a indicar, no sé si lo veis, si parece que se distingue en pantalla. ¿Vale? Eso nos indica que estamos en modo aprendizaje. Ahora podríamos grabar cualquier transmisor. El teclado probablemente no me va a dejar porque todavía sigue grabado. Sí, me ha dejado. ¿Vale? Teclado asignado. ¿Vale? No sé si lo veis en pantalla. Bueno, ya se borró. ¿De acuerdo? La central ha hecho un pitido diciendo que ha grabado un transmisor
y en la pantalla del teclado me ponía teclado asignado. Eso significa que este teclado ya es un teclado de la instalación, ya forma parte del sistema. Ahora a continuación pues seguiríamos abriendo el resto de transmisores. ¿Queremos salir del modo de aprendizaje? Pues simplemente volvemos a pulsar y se sale del modo aprendizaje y se queda en modo normal. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos movemos por los menús? Pues nada, ya vimos un poquito antes, ¿vale? Pero podemos volverlo a hacer. Entramos en programación, repito, tecla menú, código 0132. Entramos en el menú 1, programación, que es simplemente pulsar la tecla OK, y dentro de programación pues ya tenemos los diferentes menús. Menú de sistema, menú de dispositivos vía radio, código de usuario, comunicación y 0 para salir. En sistema tendremos todas las opciones que son generales del sistema. Todo lo que son los tiempos de entrada-salida, tiempo de sirena, retardo de transmisión, o sea, todo lo que esté relacionado con tiempos estaría aquí. Además de otros parámetros más genéricos, como puede ser la dirección de servidores de firmware para actualizar el firmware de la central, digamos parámetros que son generales del sistema. Si nos vamos para abajo, el siguiente menú, dispositivos vía radio. OK, y aquí tenemos la opción de asignación. Es decir, desde aquí, desde el menú, podemos grabar también los transmisores vía radio. Dentro de asignación, nos vamos a encontrar asignación por RF o por código. Asignación por RF sería como hemos hecho antes en el caso del teclado. Entraríamos en el modo aprendizaje, que sería simplemente pulsar OK. ¿Vale? Por favor, inicia asignación RF, OK. No, perdón. Cuando nos dice, por favor, inicia asignación RF, ahora lo que tenemos que hacer es ir abriendo los tamper o pulsando los botones de los diferentes elementos para que se vayan grabando. Y se van a grabar de forma secuencial, consecutiva, perdón. Esto es el equivalente a pulsar el botón Learn durante 5 segundos en el frontal de la central. ¿Vale? Lo mismo que hemos hecho cuando hemos pulsado el botón. Para salir, la tecla de menú hacia atrás. Podemos darlo de alta por código. Por código, en cada transmisor tiene un código que identifica su número de serie. Entonces, simplemente mirando ese código, podríamos darlo de alta escribiéndolo con las teclas. ¿Vale? Simplemente escribiendo el número, nos aparecería aquí y ya nos va a funcionar. Es más recomendable hacerlo por transmisión, porque así nos aseguramos que no hay error, que no nos hemos confundido al poner un número, que hayamos cambiado el número por otro, etc. ¿Vale? Pero bueno, si en algún caso, porque lo vais a hacer sin tener todavía el detector en la mano o por lo que sea, lo queréis hacer por número de serie, también se puede hacer. Y luego hay una asignación que sería manual, es decir, podemos asignar manualmente un detector determinado a una zona en concreto que nos interese. ¿Vale? Porque la otra asignación que hacíamos automática, la asignación se va a hacer, pues eso, secuencialmente en la primera posición que tenga libre. El primer transmisor que grabemos estará en la zona 1 y si cuando ya tenemos 5 transmisores grabados queremos grabar un sexto, pues se irá a la zona 6. ¿Vale? Pero si a mí no me interesa hacerlo así, yo puedo ir a posición de zona y grabarlo en una zona en concreto. Yo puedo decirle que lo quiero grabar en la zona, por ejemplo, en la 10. Entonces, cuando yo pulse el tamper como se tenga que grabar ese transmisor en concreto, pues se me va a grabar en la zona que yo he elegido. En este caso, en la zona 10. ¿De acuerdo? Desde aquí también tenemos la opción de modificar. O sea, podríamos borrar, por ejemplo, un transmisor que tengamos dado de alta. En este caso, como solo hay teclados, no me deja entrar más que en el teclado. Puedo modificar el parámetro del teclado 1. Le puedo cambiar el nombre, le puedo cambiar el número de serie, es decir, podría cambiar uno por otro. Bueno, perdón, aquí no lo puedo cambiar, aquí solamente lo puedo ver. No lo puedo cambiar. Para cambiarlo tengo que grabarlo donde vimos antes. Puedo activar o desactivar las teclas de emergencia para que no estén operativas. Las teclas de función. Activar o desactivar la supervisión. Es decir, si entramos en cada uno de ellos, vamos a poder cambiar parámetros específicos de ese transmisor. ¿Vale? Esto lo tendríamos. Vamos para atrás de nuevo.
En el menú de programación, dispositivos vía radio, modificación. También tenemos una opción para identificar. Esta opción se utiliza sin cambiar nada en la programación, simplemente para saber qué código tiene un transmisor. ¿Vale? Porque por lo que sea nos interesa saberlo, porque no sabemos si lo tenemos grabado o no, o no sabemos qué zona es. ¿Vale? Pues simplemente entramos en modo de identificación y hacemos una pulsación de los tamper de ese transmisor como si fuésemos a grabarlo. Pero aquí, simplemente, en vez de grabarlo, lo que vamos a hacer es que vamos a ver aquí en pantalla el número con el que se identifica ese transmisor, el número de serie. Ahora estaríamos en modo escucha y tenemos que pulsar los tamper o como tengamos que grabar ese transmisor en concreto. O podemos borrar. Nos interesa borrar un contacto magnético, por ejemplo, para grabar otro. Pues entraremos en borrar, lo buscamos. En este caso solamente me va a dejar borrar teclados, insisto, porque es lo único que tengo grabado. ¿Vale? Entonces, lo único que podría borrar es el teclado 1, que lógicamente no me interesa hacer. Bien, en cuanto a los dispositivos vía radio, de una forma muy resumida, pero ya lo habéis visto. Comunicación. Entramos en comunicación y lo primero que nos encontramos es el modo comunicación. Pulsamos OK, menú GSM, GPRS, módulo IP. Son los módulos que tengo conectados por detrás, ¿vale? Como os enseñé antes. El módulo GSM GPRS, perdón, creo que se ha ido la cámara, un segundo. Bueno, pues parece que nos estamos quedando sin cámara y no quiere recuperarse. Aquí está de nuevo, ok. Bueno, debe ser que está avisando de que ya es la hora de ir cortando. Os decía, en el menú GSM GPRS, pues nada, simplemente ir entrando por las diferentes opciones, ¿vale? GPRS, y en la parte de donde pone GPRS es donde vamos a introducir el APN, o sea, el nombre del APN, el usuario y la contraseña de ese APN, es decir, lo que nos especifique el operador para la tarjeta SIM que estemos utilizando. ¿Vale? Importante. En el módulo IP, pues lo que vamos a configurar es cómo se va a conectar la central a la red. Lo primero que vemos es cómo va a obtener la IP, si es de forma dinámica o de forma estática. Si es de forma dinámica, pues la central le va a pedir al router que le configure la IP, y si lo ponemos dinámico, pues tendremos que poner esa IP, pues de enlace y máscara de server a mano, ¿vale? Con lo que corresponda para esa red. En este caso, como es una tarjeta IP Wi-Fi, tenemos la opción de ver las redes inalámbricas que estén al alcance de la central, que sería la forma que utilizaríamos para conectarnos con la red inalámbrica. Entonces, le damos a buscar redes y ahora lo que nos va a enseñar es un listado de todas las redes que está viendo la tarjeta. Simplemente tendremos que seleccionar la que nos interesa para poner la contraseña correspondiente. Vale, aquí estamos conectados a una red que se llama Risco 2017 y nos dice conexión perfecta. ¿Vale? No podría ser mejor. De hecho, estoy a 2 metros del punto de acceso. ¿Vale? Tenemos otras redes, Risco 2014, ¿vale? Risco no sé qué, ¿vale? Directo no sé cuántos, ¿vale? Pues podemos ir pasando por todas, ¿vale? Y nos va indicando el nivel de señal. En este caso es una señal pobre. ¿Vale? Entonces elegimos la red que nos interese y una vez que hemos seleccionado la red, le daríamos a OK y nos pide la contraseña de esa red. ¿De acuerdo? Sería tan sencillo como esto para conectarnos a una red Wi-Fi. En este caso, vamos a dejarlo como estaba, aquí, y ya está. Entonces, una vez que tenemos la tarjeta IP y la tarjeta GPRS, o la que corresponda, configurada, es cuando ya nos iríamos
a la conexión de la nube, ¿vale? Dentro del menú de comunicación, 5 Cloud Nube, OK, y configuramos la nube con lo que corresponda. Dirección IP, si va a estar conectado con la nube pública de Risco, pues riscocloud.com. El puerto no lo vamos a cambiar nunca, siempre es el 33.000. La contraseña de conexión, esta es la predeterminada, son 6 A's mayúsculas. Esta contraseña, bueno, hoy no es el día de explicar todo esto, pero bueno, simplemente como ya que estamos aquí, esta contraseña tiene que coincidir con la que vamos a utilizar para dar de alta la central en la nube, ¿vale? De fábrica, 6 A's mayúsculas. Si no coincide, la central no se va a conectar con la nube. Y por último, muy importante, el canal de conexión. Es decir, si vamos a conectar a la nube por IP, por GPRS o con respaldo de uno en el otro. En este caso lo tenemos puesto por IP con respaldo GPRS. A mí me vale, porque el IP me funciona, pero tengo que ser consciente de que en este caso el GPRS no está funcionando, ¿vale? O sea que yo tendría que hacer pruebas de conexión con la nube de los dos canales separados. Lo mejor sería configurar solo IP y comprobar que la central se conecta, configurar solo GPRS, comprobar que se conecta, y una vez que he comprobado que las dos vías están operativas, cuando ya podría conectarla con respaldo, por IP con respaldo GPRS o GPRS con respaldo IP. ¿Vale? Pero es muy importante comprobar las dos vías por separado porque se nos suele olvidar y muchas veces lo tenemos configurado con respaldo, pero realmente solo una de las dos vías está operativa. Entonces, cuando perdemos esa vía, la central se desconecta, ¿vale? Se desconecta y además no lo sabíamos que iba a ocurrir porque no éramos conscientes de que la vía de respaldo no estaba funcionando, ¿vale? Así que es importante hacer la comprobación de las dos vías por separado. Vale, y ahora yo os pregunto, ¿cómo sabemos que la central se ha conectado con la nube? Vale, yo quiero salir de programación, guardo los cambios y me salgo. Entonces, ahora lo que habría que hacer una vez que hayamos guardado esos cambios sería esperar un par de minutos para ver si se conecta o no se conecta. ¿Vale? Y vuelvo a la pregunta, ¿cómo lo sabemos si se ha conectado o no? A los que habéis estado atentos. O bueno, preguntándolo de otra forma, ¿cómo puedo saber yo en mi teclado si esta central está conectada con la nube o no lo está? ¿Vale? ¿Qué pensáis? ¿Lo está o no lo está? Vale, pues si os fijáis en los iconos que tenemos en la pantalla, bueno, aparte de que tenemos problemas, algún tipo de problema técnico que probablemente sea bueno, el fallo del GSM, ¿vale? También nos está indicando que tenemos una alarma de tamper concretamente, y tenemos el icono de la nube que está encendido permanente, lo que significa que la central está conectada con la nube, ¿vale? Bueno, la otra parte que nos queda por enseñaros muy rápido es el reset, ¿vale? Tenemos el botón de reset, lógicamente la tapa nos la vamos a encontrar cerrada, ¿vale? Abriríamos la tapa y lo que hacemos es mantener pulsado el botón de reset, lo voy a pulsar con la otra mano, lo mantenemos pulsado durante, ya digo, en la diapositiva decía 20 segundos, pero realmente son unos 25 segundos. Cuando haya pasado esos 25 segundos vamos a escuchar un relé en la central, un clac, y vamos a ver que la central se reinicia. Y mientras tanto, pues voy a ir mirando si tenemos alguna pregunta. Vale, parece que hay unas cuantas, vamos a ver. Bueno, ya veis que se han apagado los LEDs y se está reiniciando. Vamos a ver, me vuelvo para atrás porque parece que me he saltado bastantes preguntas. A ver, desde aquí. Tiempo de duración de las baterías en un funcionamiento normal. Bueno, pues el tiempo de duración va a depender, lógicamente, de los módulos que tengamos instalados en la central. Lógicamente, si tenemos el módulo IP y el GPRS, pues va a consumir más que si no los tenemos, o mejor dicho, si solo tenemos uno de ellos. Y luego también va a depender de otros factores, como puede ser, como en el móvil, si tenemos poca señal GSM y la central está continuamente
haciendo conexiones para coger red, pues también va a consumir más. La duración estimada son unas 24 horas con la batería, pero probablemente puedan ser incluso algunas más. Nos preguntan por la presentación en el área de descargas. No, no están descargas, está aquí en la plataforma GoToWebinar, lo que tenéis abierto para hacer, o sea, donde estáis viendo el curso, en este menú que tenéis a la derecha, hay un apartado que pone documentos. Lo tenéis ahí, lo podéis descargar desde ahí. Jesús nos pregunta si funciona con routers 2.4 o 5 GHz de Wi-Fi. No, de momento solamente funciona con 2.4. En un futuro probablemente tendremos módulo también para 5 gigas, pero ahora mismo el que tenemos es solamente para 2.4. Bueno, alguien pregunta por ahí si esta central sustituye a Agility. De momento no. O sea, ahora mismo Agility sigue estando en catálogo. Lógicamente son dos centrales muy similares, con prácticamente las mismas características. Lo más probable es que en un futuro pues, Agility vaya desapareciendo. ¿Vale? Pero ahora mismo no la sustituye. O sea, ahora mismo las dos centrales están disponibles, tanto Wacom Pro como Agility. Bueno, pues una última pregunta. Las cámaras Viewpoint pueden funcionar sin NVR. Bueno, esto se nos sale un poco del curso. Depende de la cámara. Hay cámaras que sí y hay cámaras que no. Eso, no sé, no he visto de qué compañía eres, pero bueno, si trabajas con nosotros directamente o a través del distribuidor, consúltanoslo cuando tengas un proyecto y vemos qué cámara necesitas y cómo se conectaría. ¿Vale? Pero depende de la cámara. Unas sí necesitan el grabador y otras no. Bueno, pues por mi parte nada más. Muchas gracias. Disculpad que ha habido un par de problemas técnicos, no muy graves afortunadamente. Y pues nada más. Como siempre ha sido un placer estar con vosotros este ratito y os espero en próximos webinars. Muchas gracias y hasta la próxima.